Bueno, el tema de Adidas, como lo conocemos, puedes diversificar de tres maneras. Diversificas por países en Alemania, diversificas por moneda en euro y diversificas también en un sector que seguramente la mayoría no lo teníamos, que es el sector de ropa, por ejemplo, deportiva en este caso, ¿sí? Casi llegó a tocar el precio que estaba en marzo de 2020. Casi, de hecho, lo llegó a tocar en casi 170 aproximadamente, que estaba a precios durante la pandemia del año pasado. Se recuperó y estamos otra vez en tendencia bajista, que va a ser lo que yo le digo el triángulo de la muerte a la baja. Tendencia bajista acá y seguramente aquí tiene un soporte, sí, varios soportes acá. Entonces acá básicamente en el precio en el que está en 210, vamos a ver si rompe tendencia alcista, perdón, tendencia bajista o si rompe a la baja y vuelve a su tendencia muy bajista, que acá por ejemplo la rompió pero rebotó de manera espectacular. ¿Sí? Adidas esperan de que esté el siguiente año en aproximadamente 289, una revalorización interesante de 30%, que no es nada despreciable. Paga un dividendo de 1.56, me parece que vuelva a estar en este precio, está muy interesante. Como te puedes dar cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 techos ahí. Me parece muy interesante este precio objetivo, menos de 300 para un mediano plazo. El tema anual está muy interesante. En 2020 sí cayó como todo por la cadena de suministros, etcétera, y actualmente está acá, se está recuperando muy bien. En el tema de trimestral está tambaleándose un poco. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro. Es por eso que, por ejemplo, acá, mira, aquí estábamos en 2020 en marzo, subimos ya a máximo histórico en junio del 2021 y empezamos a caer ahí. ¿Por qué caímos así? Por la cadena de suministros. El problema de la cadena de suministros, y que ahora se está agravando con el tema de Ucrania y Rusia, por ejemplo, o se está complicando un poco, pues es por eso que bajó. ¿Te das cuenta? Es importante ver eso. El tema de sus finanzas, por ejemplo, no lo podemos ver en Finviz porque es acción extranjera y Finviz básicamente tiene un amor con las acciones de Estados Unidos. Básicamente los ingresos totales aquí vamos a verlos: 21, 23, 19 que cayó y 21 se recuperó ya a niveles de 2018. Eso está muy bien. Vamos a revisar su hoja de balance, si es saludable la empresa o no. Los activos totales subiendo cada año: 15, 20, 21, 22, perfecto. Y su deuda en 5, puede pagar con un cuarto de sus activos totales toda su deuda. Es una empresa muy saludable, muy interesante. Y en el tema de los analistas, que son aproximadamente 36 analistas en 2022 y wow. El promedio de ganancias esperan que suba y esperan que siga subiendo para 2023. Una buena perspectiva para el tema de Adidas. La verdad es que me parece muy interesante y podríamos echarle un ojo a esta empresa. Otra empresa interesante, como les decía, era Sony, por ejemplo, que tenía una tendencia alcista parecida a Ford, que ahora la vamos a revisar. Tendencia alcista desde inicios durante la pandemia, es decir, marzo de 2020. Tendencia alcista ya la rompió. Llegamos a estar en un soporte muy interesante acá en 94, ya rebotamos y estamos volviendo a caer. Por debajo de 100 podría ser una oportunidad muy interesante en Sony. Según su gráfico, míralo, esperan que esté en 154, una subida de 50% en un año esperan. Preme postmercado bajó 2.06. Diversificarías un poco más porque esta acción es japonesa. Invertirías en Japón y también invertirías en dólares, pero invertirías en la acción japonesa, a menos que quieras invertir en la acción que cotiza en Japón. Si tienes la oportunidad podrías hacerlo. Tienes 109.000 empleados, Sony todo lo conocemos, PlayStation está en el sector de... Aquí está, vamos a revisarlo un momento para las personas que creen que Sony simplemente es vender televisores. Electrodomésticos, sí, profesionales e industrias de todo el mundo. La empresa distribuye títulos de software y contenido adicional a través de sus redes digitales: música, videos, juegos, consolas de videojuegos, PlayStation. Desarrolla, produce, comercializa y distribuye música grabada, publica música, investiga, desarrolla, diseña, comercializa, distribuye, vende servicios de televisores, de video, de sonido, accesorios de semiconductores, de óxido de metal también. Entonces está básicamente muy bien diversificada esta empresa, ¿sí? Se ha visto muy revalorizada en estos últimos, en la última hora del último día, pero no está a mal precio. Su potencial puede ser muy interesante. Vamos a ver cómo están sus finanzas. No tiene deuda, puede pagarla sin ningún problema. Paga un dividendo de 0.53, que no es en nada despreciable. Tiene un margen de beneficio corto de 8.9. Tiene un ROI en positivo, no para echar cohetes, pero sí. Tiene un PER de 17 actualmente, un Price to Sales
de 1.62 y un precio en libros de 2. Está muy correcta su valoración en Sony actualmente. Vamos a revisar cómo ha estado los últimos 5 años. Los últimos 5 años Sony ha cotizado un PER de 15, aproximadamente 16, y está cotizando un PER de 17. Hay que entrarle con un poco de cuidado, pero podrías hacerle una reentrada sin ningún problema. Sony aproximadamente en 95, pero si le vas a entrar en menos de 100, pues tu reentrada tendría que ser un poco más abajo, en 85, luego podrías agarrarla en aproximadamente 75, luego en 63 y ya la última en 55 aproximadamente. Esas serían las reentradas que yo te recomendaría en el tema de Sony, por ejemplo, que me parece una empresa muy interesante. Diversificarías por país y estarías en el sector tecnológico, pero también un poco en el sector de venta al por menor. Otra empresa, por ejemplo, para diversificar por bancos y con dividendos, JP Morgan, que como te puedes dar cuenta en las líneas que hemos trazado, está a un interesante precio. Su máximo estaba en 167, actualmente está en 135 y está a un precio de un poco menor al precio prepandemia. En diciembre y principios de enero estaba en aproximadamente 138, está en 135, tiene un soporte muy fuerte ahí, muy interesante para iniciar posiciones está. Rebotó muy bien en menos de 130, no está lejos de eso, entonces está muy bien para hacer una reentrada en menos de 120, porque ahí tiene techos muy importantes aquí en 1, tal vez 2, 3 puntos, y luego ya para agarrarla por aproximadamente 100, tema psicológico, el tema de cotización de $100, tiene varios soportes como te puedes dar cuenta ahí. Vamos a revisarla, esperan que esté en 169 el siguiente año, una revalorización no muy alta, pero se entiende por el tema de bancos, que es una acción que no debería moverse muy volatilmente, por eso su beta, por ejemplo, está en 1.11, tiene un dividendo de casi 3%, eso es lo que hace interesante esta empresa. Como te puedes dar cuenta, no está en máximos históricos para nada. Esperan que vuelva a estar en este máximo histórico en un año aproximadamente. La deuda de los bancos siempre es alta, obviamente, porque son bancos, pagan un dividendo muy bien en 3%, margen de beneficio de 80%, ROE en positivo. El PER está en 8.82, pero no tiren cohetes todavía, por favor, porque ese es el PER que cotizan los bancos generalmente. Precio en libros de 1.55 y price to sales de 6.85. A revisar el price to sales. Aproximadamente, mira, la media del sector en el PER está en aproximadamente 10. Ahorita está cotizando a aproximadamente 8.81. Perfecto, su PER de JP, y la media del sector está en 10.43. Está por debajo de la media del sector y por debajo de los últimos 5 años que ha cotizado JP Morgan a un PER de 3, está en 8. Está muy bien en ese aspecto, así que podrías echarle un vistazo a JP. Podría ser una opción con la subida de las tasas de interés. Va a ser beneficioso para JP, y tener acciones de bancos siempre es algo bueno en cualquier portafolio diversificado. Por ejemplo, Disney también es una opción. Actualmente ya no solo está en el sector de parques temáticos y películas, simplemente está en el sector también de streaming. Le está haciendo competencia a Netflix, a Amazon Prime, etcétera. Está en una tendencia bajista, está en el techo de su tendencia bajista, pero lateralmente está en un soporte donde ha rebotado muchas veces. Yo la esperaría por 120, sí, menos de 130, perdón, pero podría escaparse el tren, puede romper tendencia bajista y ya se iría un poco para arriba. Entonces está un poco bajo, un poco menor a precios prepandemia antes de que se lance Disney Plus, entonces eso no tendría ningún sentido para mí. Está un muy interesante precio, vamos a ver sus fundamentales. Tiene deuda, la puede pagar, no hay ningún problema. Margen de beneficio de 4.2%, no es mucho. El problema es el PER. El PER al que cotiza Walt Disney, ese es el problema. Sí se ha visto muy perjudicada con el tema de la pandemia, de los cierres y etcétera, pero el PER es lo que me está asustando en este tipo de empresas. La compañía es muy buena, no hay ningún problema con ella, no paga dividendos, tiene un precio en libros de 2, un price to sales de 3.4, muy bien. El problema es su PER de 81 aproximadamente, y si venimos acá, PER de 79 en este caso, y siempre cotizado a un PER más bajo. La media del sector está en 20, entonces habría que tener un poco de cuidado en ese aspecto, así que podrías revisar su PER, no paga dividendos ni nada por el estilo. El tema de anualmente se ha mantenido lateral siempre, desde 2018, 19 subiendo un poco, 20 una bajada, pero no tanta, 21 también ha ayudado un poco el tema, un poco mucho, el tema de Disney Plus.
Y como te puedes dar cuenta, trimestralmente estamos subiendo, pero a pesar de eso nos hemos estancado en las acciones de Disney. Pero a pesar de eso, me parece que a largo plazo va a ser una de esas empresas que hubieras querido agarrar a menos de 150 aproximadamente. 137 me parece una buena posición para iniciarla y ver posibles caídas que podrías hacerlas, las reentradas que quieres en aproximadamente, podría ser otra en 120, por debajo de 120, otra por tema psicológico en 100 y la última ya sería en 80. Bueno, otras acciones que están a un buen precio, por ejemplo, son el tema de Facebook y el tema de Google. Más el tema de Facebook, obviamente, pero Google no se queda atrás. Sí, no estamos, va a ser stock split, todavía no lo ha hecho. Estaba en aproximadamente, tiene un techo muy fuerte en 3000, lo admito, pero estamos rompiendo tendencia bajista que estábamos desde principios de año aproximadamente y estamos bajando un poco más. No creo que baje mucho más el tema de Google. Me parece una empresa muy interesante. Esperan que esté en 3.452 el siguiente año. No paga dividendos. Obviamente anualmente sube y sube y sube y va a seguir subiendo. El tema de Google siempre rompe expectativas. Como te puedes dar cuenta, está en máximos, pero no, o sea, 2800, pero en 3000 está su máximo, entonces podría ser una opción. Vamos a ver qué dicen los analistas acerca de sus perspectivas de ganancias. 32 analistas esperan que las ganancias sigan subiendo y sigan subiendo. 116 para 2022, 135 para 2023. El tema, por ejemplo, del PER de Google, siempre ha cotizado a un PER aproximado, ahorita lo vamos a revisar. Está cotizando un PER de 24, 25. Siempre en los últimos 5 años se ha cotizado un PER de 34 con las subidas del 2020 que no me gusta tomarlas en cuenta. Entonces Google siempre ha cotizado un PER de 25, 26 aproximadamente. Entonces estarías pagando un precio justo por Google, pero no estarías dejando que se te escape, te das cuenta. Si te encanta la empresa de Google, yo entraría, la verdad. ¿Dónde estás, Google? Google. Aquí estamos, Google. No tiene deuda. Unas finanzas espectaculares, tremendas, margen de beneficio de 30% prácticamente, PER de 24, por debajo de 25 dicen que está a un precio justo, por debajo de 20 infravalorada, dependiendo del sector obviamente. No tiene deuda, precio en libros un poquito elevado, de 7, price to sales igual un poco, ROI en positivo. Es una de esas empresas que si se te escapa, así como Apple, tú dirías, no, ¿por qué la he dejado ir esta empresa? Entonces, por favor, revísenla. Y es una buena oportunidad aún en Google. Ahora vamos a ver el tema de Facebook, ¿les parece? La valoración, cómo está, le hemos hecho un análisis interesante el otro día, pero es importante actualizar estos. ¿Sí? En el tema de Facebook, por ejemplo, para hacer otra del sector tecnológico, está a precios de prepandemia, como si no hubiera crecido absolutamente nada Facebook. En enero de 2020 ha retrocedido 2 años. Obviamente hubiera sido mejor precio agarrarle en 190, 180, que tal vez nos pueda dar otra oportunidad de bajar ahí, así que hay que tener cuidado, no emocionarse. Una vez más les repito, si tú te hubieras puesto, por ejemplo, acá a pensar, bajó 30% el tema en un día de Facebook, pero si tú hubieras invertido todo tu dinero aquí, te hubieras perdido, lo hubieras comprado en 2.45, que está a un interesante precio, no lo niego, pero te hubieras perdido de poder comprar en 187. Entonces tú no sabes cuál es el fondo. A pesar de que ha caído 30%, terminó cayendo 40, 50%. Tú no sabes cuál es el fondo. Entonces gestionen bien su capital. Acá, por ejemplo, podrían, si tienen $100, ponerle 50, acá otros 50 o acá en 190, 187 y luego conseguir en el lapso en el que sigue bajando, pues para hacer estas dos reentradas más, que esta última ya sería precios durante la pandemia, así que mucho cuidado si llega ahí. El tema de Meta cotiza un PER de 16, siempre, toda su vida Facebook ha cotizado a un PER de 23, 25. Está a un PER de 16, tú dime si no está infravalorada. Esperan que suba más de un 50% el siguiente año en 324. Vamos a ver qué nos dicen los analistas. Esperan que suba de 2.55 a 2.83, muy bien. 12.3, 14.5 en 2023, muy bien también. El tema igual de sus earnings, como Google, te das cuenta, siempre subiendo. En el tema de sus trimestrales, siempre subiendo también. Entonces no habría ningún problema. Como te dije, PER de 29 siempre los últimos 5 años, pero le restas PER de 25, le restas el 2020. En el tema de sus finanzas, es la empresa menos endeudada de todo el mundo, la empresa más saludable, no hay ningún problema, puede pagar sus deudas, pero así sin siquiera con monedas, con las monedas que le sobra a Facebook, paga su deuda. Mira, es increíble. Margen de beneficio 33.4%, 16 de PER, precio en libros de 4.98, price to sales de 5.
Royal Roy en súper positivo. Es una empresa que sigue a buen precio. Ahora, si no quisieras invertir en Facebook o en Google y simplemente en el QQQ, pues puedes hacerlo también. Bueno, en el sector de ETFs tenemos el ETF de aerolíneas Jets, tenemos el ETF de la energía solar, el TAN, y el ETF de Alemania, el EWG. ¿Por qué he elegido estos ETFs? Uno, porque acá, por ejemplo, el ETF de aerolíneas tienes diversificado Delta Airlines, United, Southwest, American Airlines, Alaska y de otros países también, Air Canada, etc. Entonces, estás en el sector de aerolíneas, pero sin averiguar, o sea, sin dar un tiro al aire de cuál va a ser la perjudicada por la subida de tasas de interés y por el tema del petróleo. A pesar de esos problemas, hemos caído hasta 17 y nos hemos recuperado brutalmente a 21. Precios prepandemia están entre 28 y 32. Te puede dar una revalorización de 40-50% cuando se revalorice a esos precios, que como tú sabrás, el tema de los aviones es un tema indispensable. No es como los cruceros. No podemos vivir sin aviones, no podemos teletransportarnos. Entonces, yo creo que un take profit de aproximadamente 28 para un 35-40% no estaría nada mal y te puede dar reentradas. Entonces, esto es muy importante que le eches un vistazo. El ETF, por ejemplo, de la energía solar, un poco más lo mismo. Estamos empezando a cambiar eso, tratar de beneficiarnos de esta guerra de Ucrania, de Rusia, para poder hacer el traslado a la energía solar. Podría ser una opción. Tiene las principales, tiene Enphase, tiene Sunrun, SolarEdge, Singy Solar, por ejemplo, First Solar. Entonces tiene las principales diversificadas por países, porque por ejemplo Singy Solar es China. Tiene diversificadas las principales empresas que están en el sector de paneles solares, de energía solar, bien diversificado. Y como te puedes dar cuenta, su máximo todavía está lejos, está en 100 aproximadamente, con una revalorización de 20, 25, 30%, pero este ETF yo creo que es para irle a largo plazo, por el tema de la energía solar, que tarde o temprano tenemos que pasarnos ahí. Podría ser una opción muy interesante. El ETF, por ejemplo, de Alemania se ha visto muy castigada porque depende mucho de la economía de Rusia, y como te puedes dar cuenta está en 28 y estamos a precios un poco bajos, más bajos de prepandemia. Te das cuenta, en 2019 de diciembre, antes de la pandemia estábamos en 29, estamos en 28, un poco debajo. Entonces, estamos a un interesante precio para hacer una reentrada en 26 y la última ya en 22, o depende de ti. Muy interesante, si crees que la economía de Alemania se va a recuperar, pues puedes invertir en su ETF. En el tema, por ejemplo, de los dividendos, Ford para autos eléctricos, que a pesar de estar en el sector de autos eléctricos como Tesla, te paga un dividendo muy interesante de 2.4%, esperan que suba a 20 aproximadamente, y como te puedes dar cuenta tiene una tendencia alcista desde aproximadamente 2020, una línea interesante, y está rebotando en exactamente su tendencia alcista. Lo podemos ver un poco más a detalle aquí. Nos venimos acá, por ejemplo, estamos en el tema de dividendos, nos venimos a Ford y vamos a ver el tema de su tendencia alcista. Ford es una competencia directa de Tesla, tiene su parte, ha dividido en dos su empresa en el sector de autos normales y autos eléctricos. Como te puedes dar cuenta, desde inicios de la pandemia tiene una tendencia alcista y no la rompe. Está en un precio muy interesante Ford para iniciar posiciones y tener un sector de carros eléctricos a la vez que es de dividendos, a la vez que es el sector de autos normales y autos eléctricos. Muy interesante a estos precios. En el tema de especulativas podría ser el ETF de ARK Investment, ARKK. Seguimos bajos, nos hemos recuperado un poco, sí, lo admito, desde 52 a 67, un poco mucho, la verdad. Cotiza, por ejemplo, en empresas, tiene empresas como Tesla, Roku, Teladoc, estamos en inglés, la prefiero, Square, Zoom Videos, Shopify, Spotify, Coinbase, por ejemplo, Unity. Entonces, muy interesante para empresas especulativas. Si quieres diversificarte bien en empresas especulativas y no sabes invertir en un Virgin Galactic, en un Palantir, en un Teladoc, pues yo preferiría este ETF, la verdad. Y no sería una mala idea tampoco tener los 3 ETFs, el SPY, el SP500, el Nasdaq 100 y el tema también de ARK Investment, sería muy interesante. También tenemos Corsair Gaming, que recientemente, mira, ya se ha disparado 3% en post-market. Esperan que suba 50%, bueno, en este caso ya 40%. Como te puedes dar cuenta, tendencia bajista, simplemente es de periféricos, pero es una empresa muy saludable, muy interesante, genera beneficios ya a pesar de ser muy nueva, pero podría ser una acción a considerar, ¿sí?